Ahora que hemos entendido un poco más la importancia de ser hijos de Abraham, regresemos a Juan capítulo 8. Espero que en Dios que hayamos entendido un poquito más por qué ellos insistían tanto en declararse ese linaje de Abraham, en decir que Abraham era su padre, hermanos. Verso 39, respondieron y dijeronle, nuestro padre es Abraham. El Señor les acaba de decir en versos anteriores, hermanos, como vimos, que sí, realmente eran linaje de Abraham. Sí eran hijos de Abraham en el sentido de linaje, pero no en lo interior, hermanos, no en lo espiritual. Sin embargo, aquí le están haciendo manifiesto a nuestro Señor. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. O sea, ellos le están diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Nosotros sí somos hijos completos de Abraham, lo somos en el interior y lo somos en el exterior. Por lo tanto, nosotros no somos esclavos de nadie. Por lo tanto, nosotros no necesitamos un Salvador. Nuestro padre es Abraham. ¿Entendemos un poco más sus palabras, hermano? Ellos están diciendo, no, Jesús, nosotros somos completos, no te necesitamos, no vamos a recibir tu enseñanza. Estamos viendo claramente cómo se están defendiendo ellos, hermano. Ellos se están aferrando al hecho de que eran el pueblo judío, que salió de las entrañas de Abraham. Eran hijos de Abraham por descendencia física y por ende, hermanos, creían que eran hijos de Dios, hermanos. Hermanos, amada persona que escuchas, ellos sin lugar a dudas están apostando por su descendencia física, hermanos. Están apostando a su descendencia física como su protección. Ahí está su protección para ellos, hermanos, en que son descendientes de Abraham en cuanto a la sangre, hermanos. Encontré el comentario de un rabino, hermano, y se lo voy a citar. El rabino lo expuso de esta manera más o menos, hermano. Abraham mismo se sienta junto a las puertas del infierno y no permite que ningún israelita malvado entre. Ser judío entonces, hermanos, de acuerdo a la declaración de este rabino, hermanos, te mantiene fuera del infierno. ¿Ven por qué dicen que son nuestro padre es Abraham? Ser judío los mantiene fuera del infierno, hermanos. Existe otro testimonio en la literatura llamado el diálogo de Trifón, en donde otro judío, hermano, expresó lo siguiente: los que son simiente de Abraham según la carne, en todo caso, aunque sean pecadores e incrédulos y desobedientes a Dios, participarán del reino eterno. Falsedad, hermano. Sí, hermanos, por ser linaje de Abraham tienen un pase libre. Tienen todos sus documentos en regla, hermanos. Tienen un pase libre para hacer lo que quieran. Desechar a nuestro Señor Jesucristo, aborrecerle y quererlo matar, y así aún piensan ellos que van a ir al cielo, hermanos, sin terminar en el infierno. De ninguna manera. No es así, hermano. Y no nos maravillemos, dije, ay, pues pobres judíos, ¿cómo fueron engañados? Así también nosotros, hermanos. Así también nosotros. Si nuestros padres, en la fe popular, si nuestros padres, nuestros abuelos eran católicos, entonces yo también soy católico. Y si ellos son hijos de Dios, pues yo también. Ahora, si traigo una Biblia, yo soy hijo de Dios. Si traigo el disfraz puesto, soy hijo de Dios. Paz de Cristo, hermanos. También nosotros podemos caer en este engaño, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Y qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Ante esta situación, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Pues a Él no le queda otra cosa que dar un golpe mortal a esos valores falsos, hermano. ¿Usted cree que va a venir y decirle, Dios les ama y tiene un plan maravilloso para ustedes? Hermanos, ya el hombre se ama demasiado a sí mismo. ¿Por qué usted cree que el hombre no viene a Dios, hermano? ¿Porque se ama mucho o porque no se ama? El hombre se ama demasiado a sí mismo, hermano. Dice, no, yo valgo mucho, mi vida es demasiada para que la entregue a los pies de Cristo. El hombre ya se ama demasiado, hermano. El Señor va a destruir completamente esas falsas garantías que tienen estos religiosos, hermano. Y parte, hermano, de hacer el evangelismo es destruir estos falsos valores, hermano. Esas fortalezas, como las llama el apóstol Pablo, hermanos. ¿Qué les dice nuestro Señor, hermano? ¿Cómo les demuestra nuestro Señor Jesucristo que no son hijos espirituales de Abraham, que no son hijos en lo interno? ¿Cómo se demuestra el día de hoy, hermano,
¿Quiénes son los hijos de Dios, hermano? ¿Cómo podemos conocer quiénes son hijos de Dios, hermano? Y miremos la respuesta tan sabia y tan excelsa de nuestro bendito Salvador, hermano. Versículo 37. Sé que sois simientes de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Versículo 39, de la misma línea. Respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham haríais. Hermanos, de alguna manera cuando ellos responden y le dicen nuestro padre es Abraham, le están diciendo: no te atrevas, Jesús, a decir que nosotros no somos hijos de Abraham. No te atrevas a decir eso, porque eso nos excluye fuera de los pactos de la promesa. Eso nos dejaría sin esperanza y sin Dios. Pero ¿sabe qué? Eso es exactamente lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a estos religiosos: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y esto se aclara un poco más en el pasaje de Romanos, hermanos. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versos 6 y 8. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Romanos capítulo 9, verso 6 al 8. No empero que la palabra haya faltado, porque no todos los que son de Israel, ¿qué? Hablando en lo interno. Ni por ser simiente de Abraham son todos hablando en lo interno. Mas en Isaac te será llamada simiente. ¿Qué quiere decir? No los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de Dios de la promesa son contados en la generación. Los que hacen las obras de Abraham, hermano. No por ser exteriormente descendientes de Abraham, hermano, son hijos. Eso es a lo que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo en estos textos que estamos leyendo, hermano. Dícele Jesús: si fueras, regresamos a Juan, capítulo 8, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme. Fíjese otra vez: hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Así no fue Abraham con ellos, hermano. Aquí está el contraste entre sus frutos, hermano. Sus frutos testifican que ellos tienen otro padre espiritual, que no es el padre espiritual Abraham al que ellos se refieren, y mucho menos Dios, hermanos. Una vez, hermanos, una vez más vemos cómo la regla natural que consideramos al inicio aplica también en lo espiritual. Ustedes no se parecen a su padre. ¿Saben por qué? Porque ustedes procuran matarme, y Abraham no hizo así. El Señor Jesucristo quiere alejar ese pensamiento de que ellos son hijos de Abraham, hermanos. El Señor Jesucristo quiere alejar de su mente el considerar que son hijos de Dios, hermano. Ellos están fuera de los pactos de la promesa. No tienen ninguna herencia, no tienen ninguna esperanza, hermano. Están sin Dios, hermano. Alabado y bendecido sea su nombre. Entonces, hermano, la pregunta es: ¿y cuáles fueron esas obras de Abraham, hermano? Bueno, la Escritura da varios testimonios de cuáles fueron esas obras de Abraham, hermano. Por ejemplo, ahí en Génesis capítulo 12, donde leímos, hermano, vimos claramente, hermanos, que Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Recibió con humildad la palabra. Abraham tomó sus cosas y se fue de ahí, hermanos. Se fue de ahí, recibió la palabra con humildad. Obedeció con humildad el llamado de Dios. Sin embargo, estos religiosos, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. A ellos les dice: sé que soy simiente de Abraham, versículo 37, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. En Abraham sí cabía, en ustedes no cabe. Abraham fue humilde ante mi palabra, ustedes no. ¿Cómo pueden ser hijos de Abraham? Imposible, hermano. No cabe, hermano. Significa no tiene morada en ustedes. ¿Sabe por qué? Porque cuando algo no cabe en un espacio, hermano, en un lugar, cuando está lleno, ¿no? Si usted tiene un lugar donde almacena algo, está lleno, trate de meter algo ahí, no se puede, imposible. ¿Y qué es lo que había, o de qué estaban llenos esos judíos, hermano? De orgullo y de jactancia, hermano. La palabra de Dios no cabía ahí. ¿Quiénes son los hijos de Abraham, hermano?
¿Quiénes son los hijos de Dios? Pues los que creen, hermano. En aquellos donde la palabra, hay espacio en las vidas de esos creyentes para la palabra de Dios, hermano. Alabado y bendecido sea su nombre, dice. Ahí en Génesis 15:6, hermano. Génesis 15:6, otra de las obras, hermano. De lo que estoy hablando. Alabado y bendecido sea su nombre. Génesis 15:6. ¿Lo tiene? Y creyó, hablando de Abraham, a Jehová y contóselo por justicia. Los que son de la fe creen en Dios, hermano. Aquellos descendientes de Abraham creen en su palabra, hermano. Sin embargo, mi palabra no cabe en ustedes. Y esta palabra no cabe en el original, tiene varios significados, hermano. No solamente habla de un espacio, sino que también significa avanzar, hermano. Literalmente, mi palabra no cabe en ustedes también significa, mi palabra no va a ningún lado con ustedes. No hace ningún progreso. Mi palabra no avanza con ustedes. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo cuando dice, mi palabra no cabe, mi palabra se detiene, se frena en sus vidas. No va a ninguna parte con ustedes. En cambio, en Abraham, como lo estamos leyendo, y creyó a Jehová y contóselo, la palabra de Dios corría en la vida de Abraham. Alabado y bendecido sea su nombre. Regresamos a Juan capítulo 8. La palabra de Dios corría en la vida de Abraham. Avanzaba en la vida de Abraham. Juan capítulo 8, verso 43. En relación a esto, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Es una pregunta. ¿Respuesta? Porque no podéis mi palabra. En un mismo verso la pregunta y la respuesta, hermanos. ¿Qué les impide a ustedes escuchar? Bueno, la palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque ¿qué? Le son locura. La incredulidad lleva a la ignorancia, hermanos. La incredulidad lleva a la ignorancia. No entiendes porque no crees. Este es el problema del pecador. Él no puede, no está dispuesto, está incapacitado por su incredulidad, hermanos. Alabado y bendecido sea su nombre. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Respuesta, porque no podéis oír mi palabra. Otra obra más de Abraham, hermanos, que hizo. Verso 56 de capítulo 8. Abraham, vuestro padre, ¿qué? Se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Y hermanos, el día en el que el Dios Todopoderoso se manifestó en carne, hermanos, el día en que la gracia y la misericordia de Dios se estaba mostrando a ellos a través de su palabra, ¿qué hacían ellos, hermano? Le aborrecían, hermano. Para estos judíos el lenguaje y los hechos de nuestro Señor Jesucristo les eran desagradables, hermano. Por tanto, hay un abismo entre ustedes y Abraham. Abraham era mi amigo, pero ustedes son mis enemigos. ¿Y qué de nosotros en esta mañana? ¿Somos hijos de Abraham? La escritura es llana. Las obras de Abraham. Si decimos ser hijos de Abraham, pero no hacemos las obras de Abraham, hermanos, no somos hijos. ¿Tienes fe para recibir la palabra de Dios? Mire cómo dice el verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio, y otra vez vuelve a decir, y se gozó. ¿Tienes gozo de recibir el mensaje de la palabra de Dios? ¿Eres obediente al mensaje de la palabra que dice arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo? ¿Somos obedientes a todo el consejo de la palabra de Dios o solamente una parte de ella? ¿Crees verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo? Quizás corra por nuestras mentes, hermano. Ay, no, pues yo también creo. Yo no sería como esos fariseos, esos religiosos. Pues a lo mejor sí le hubiera dado la espalda a nuestro Señor, pero yo no, yo si hubiera estado ahí, no lo hubiera querido matar.
sin lugar a dudas yo no lo hubiera querido matar. Quizás pienses que no tienes tal aborrecimiento en tu mente, pero eso no cambia la posición en la que te encuentras delante de Cristo. No eres su amigo, eres su enemigo. Desde el soldado romano que le crucificó, desde Poncio Pilato que lo juzgó, desde los judíos que le acusaron falsamente y desde Judas que lo traicionó entregándolo, hasta el mismo, la misma persona que ignoró su mensaje, todos son igualmente sus enemigos y no herederos de las promesas. Esto es algo grave. No importa cuán externamente puedas parecer cristiano, no hay diferencia entre el enemigo Judas, Poncio Pilato, estos falsos fariseos y quizás algunos de los que estemos sentados aquí esta mañana. Sí, el día de hoy puedes decir, no, yo no le aborrezco al Señor Jesucristo de esta manera, pero el simple hecho de que ignoremos su mensaje significa que somos igualmente sus enemigos. No le aborrecemos a tal punto porque la gracia de Dios quizás lo está restringiendo, pero podrías hacerlo si esa gracia de Dios es quitada. Si la misericordia que Él tiene en este día se detiene, quizás se manifieste tu aborrecimiento explícitamente. Quitándose la gracia de Dios, hermano, no va a haber mucha diferencia entre nosotros y Judas, créanlo. No va a haber mucha diferencia entre nosotros y Pilato, hermanos. No va a haber mucha diferencia entre aquellos que le entregaron, hermanos. Nuestro aborrecimiento también se manifiesta sobre la gracia de Dios. Bueno, los judíos dijeron, dejemos a Abraham. Dejemos a Abraham. Bueno, por Abraham parece que no. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, y ahora ya no dijeron Abraham, que es Dios. Entonces por el lado de Abraham dijeron, bueno, por ahí no. Ahora, ¿sabe qué? Nuestro padre es Dios. Miren la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Verso 40, ahí no hay mismo. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuera Dios, 42, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Se dicen ser hijos de Dios, hermano, pero no aman a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Qué tenían que hacer ellos, hermanos, para manifestar esa verdad que aparentemente expresaban a través de sus labios, hermano? Para constituirse hijos de Dios. Amar al gran Salvador, hermanos. Mire cómo dice nuestro Señor Jesucristo: yo como hijo, mi Padre me ha amado. Yo de Él he salido, yo de Él he sido enviado. Él me ama. Dice ahí el Juan 17, 26. Para confirmar esto, Juan 17, 26. Dice nuestro Señor Jesucristo en la oración: y yo les he manifestado tu nombre y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado, ¿a quién se refiere? Al Padre, esté en ellos y yo. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo salió del Padre. El Padre lo amaba. Y si ellos fueran hijos de Dios, ¿qué tendrían que hacer? Amarlo también. Si ustedes no me aman como mi Padre, entonces no son hijos de Dios. Y hermanos, hablando de divinidad, hermanos, esto no es para confundirnos. No vayamos a decir, ya ve, aquí hay dos dioses. No, allá adelantito, en Juan capítulo 14, verso 9, nomás lo voy a leer, hermano. Juan capítulo 14, verso 9. Felipe, después de haberle preguntado, muéstranos al Padre, el Señor Jesucristo contesta esto en Juan 14, 9. Y Jesús le dice: ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, ¿de dónde saco? Yo, Felipe, he estado contigo. ¿Tanto tiempo he pasado contigo y no te has dado cuenta que yo soy el Padre? Entonces, si no amo al Señor Jesucristo,
Como Él es el mismo Padre, no son dos. No soy hijo de Dios, hermano. Aún si quisiéramos torcer la escritura y meter aquí dos, no se puede, hermano. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él mismo es el Padre. Al no amar al Padre, no se ama al Hijo. Así de sencillo, ¿no? Entonces hay dos problemas aquí, hermanos. Ellos no reciben la palabra de Dios y ellos odian a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no son hijos de Abraham, hermanos. Ellos no pertenecen a Dios, hermano. Todo estamos viendo, hermano, que se reduce a amar la verdad, hermanos, y amar a nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Cómo podemos saber cuando alguien es hijo de Dios? ¿Cómo podemos saber que es su Padre? Versículo, regresamos a Juan capítulo 8. Ahí está la respuesta. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Verso 45. Porque yo digo verdad y no me crees. ¿Qué pasa con los hijos del diablo, hermanos? Escuchan verdad y no creen. Así de sencillo. Así de sencillo es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, hermanos, están los que aman a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Aquellos que creen la verdad, hermanos. Aquellos que se disponen a escuchar la verdad. Aquellos que aman la verdad, hermanos. Aman al Salvador, hermanos. Pero también por el contrario, hermanos, están los otros, hermanos. El que no ama al Señor Jesucristo, dice la Escritura, sea anatema, hermanos. Sea anatema, hermanos. Por eso nuestro Señor va tajantemente en el verso 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dos cosas acerca del diablo, hermano, aquí en este verso. Es un mentiroso y padre de mentira, y en segundo lugar, mata. Y mira, hermano, cómo la misma mentira muchas veces se engaña. Uno dice, no, el diablo mata. Cuando se mete a la persona y hace una posesión, entonces el diablo mata. O cuando hace cosas de ese tipo, hermano. No, hermanos, aquí es claro, el diablo mata a través de ¿qué? De la mentira, hermanos. El diablo mata a través de la herejía, hermanos. El diablo mata a través de la falsa doctrina, hermanos. El diablo mata a través de la tentación, hermanos. Y una de las más grandes mentiras que hace el diablo sobre la humanidad es decir que todos somos hijos de Dios. Decir que todos somos hermanos. No le hace que usted sea un blasfemo y un hereje, somos hermanos. Eso es ecumenismo, hermano. Paz de Cristo, hermano. Hermanos, para ser hombres y mujeres de Dios, hermano, y para proteger a las personas a las que el Señor nos permite hablarles, hermano, nosotros necesitamos aprender a reconocer, hermano, lo que es falso y verdadero, hermano. Nosotros tenemos que aprender lo que es sana doctrina y lo que es doctrina de demonios, hermano. Lo que es la verdad de la mentira, hermanos. El hombre o la mujer que no toma en serio este peligro, hermanos, es un peligro en sí mismo para la iglesia, hermanos. Se constituye en un peligro para la iglesia y aún para su familia. Aún para su familia. No acaba en la iglesia, va para su familia. El Señor, les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y sus deseos queréis cumplir. Ustedes traen la herencia de su padre el diablo, que desde el principio no permaneció en la verdad, rechazó la verdad, se opuso a la verdad, introdujo la muerte. Y así ustedes el día de hoy a mí me rechazan cuando yo les hablo la verdad. Dice ahí el 25, porque yo digo verdad, no me creéis. Me rechazan a mí por la verdad y se quedan con la muerte. Me rechazan a mí y la verdad y se quedan con la mentira. Me rechazan a mí como padre y se quedan con su padre. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de él queréis cumplir. Versículo 45. Porque yo os digo verdad y no me creéis. Fíjese, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo, aún las Escrituras dicen que habló una mentira.
¿Cuándo el Señor Jesucristo ha sido un mentiroso con respecto a lo que ha hecho en su vida, hermanos? Cuando Él dijo que vuestros pecados serían perdonados por la invocación de su nombre, hermanos. Aún en nuestra alma, hermanos, hubo testimonio de que nuestros pecados fueron perdonados. Yo así lo creo, hermanos. Yo sé que no les puedo decir, yo sentí que mis pecados se perdonaron, porque estaría diciendo, estoy confiando en mis... Pero yo sé que el Señor da testimonio en nuestras almas. Hermanos, ¿cuándo de los labios de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, salió algo que no era santo y justo, hermanos? Y porque yo digo verdad, ¿no me creéis? ¿Cuándo salió algo así, hermanos? No hubo ni un solo pecado en Él, hermanos. Sin pecado, hermanos. Y créanme, hermanos, todos los judíos le trataron de buscar uno, hermanos. Por eso Él dice en el versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y mire la respuesta. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así de sencillo, hermano. Si seguimos rechazando a nuestro Señor Jesucristo, hermano, nuestra posición será la misma que la de estos hombres, hermano. Y la suerte será también la misma que la del diablo, hermanos. El lago de fuego. Pero hay buenas noticias, hermano. Aunque quizás vuestro padre sea el diablo, hermanos, hay buenas noticias, hermano. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para liberar a aquellos que eran hijos del diablo y volverlos hijos de Dios, hermano. Yo voy a terminar ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Hebreos 2, verso 14 al 17. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, fíjese, el poder de la muerte que tenía el diablo, hermanos, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Por lo cual debió ser todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios y para expiar, qué glorioso, los pecados del pueblo. Amada persona, aún nosotros, hermanos, si hemos sido engañados, hoy podemos venir al Señor y podemos dejar de ser hijos del diablo, hermano. ¿Podemos volvernos hijos de Dios a través de qué? ¿De mis buenas obras? No, hermanos, a través de la fe, como lo hizo Abraham. Es por la gracia de Dios, hermano. Tomemos consolación y exhortación de esto, hermanos. Si el Señor Jesucristo nos ha concedido el creer, hermanos, debemos de gozarnos, hermano. Debemos de gozarnos. Porque nuestro Padre es Abraham, hermanos. Nosotros pertenecemos a la única descendencia que puede tener esperanza, hermanos. A la única descendencia, hermanos, que puede accesar a esa ciudadanía en los cielos, hermanos. No por algún mérito de nosotros, hermanos, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hermanos. Debemos de preguntarnos, hermano, ¿estamos caminando nosotros como Abraham, hermanos? ¿Estamos considerando esta tierra pasajera porque nuestra mirada está en la ciudadanía celestial? ¿No consideran los placeres de este mundo como dignos? Nuestra vida está caracterizada por trabajar a la luz de la fe que vivir más para el mundo, hermano, o a la luz del mundo. Nuestra vida está centrada en una visión hacia la ciudad celestial que a los tesoros de este mundo, hermano. No basta decir que somos hijos de Abraham, hermano, porque tenemos o tuvimos fe en Cristo. ¿Estamos caminando por fe en este momento, hermano? Nuestra vida se caracteriza por no caminar como los hijos de este mundo, hermano. Es algo muy característico en nosotros. Sí, hermanos, hemos sido adoptados. Nosotros no somos hijos por naturaleza de Abraham, hermano.
Somos hijos por una declaración legal, forénsica, hermanos. Antes pertenecíamos a la familia del diablo, pero ahora pertenecemos a la familia de Dios, hermano. Hemos sido adoptados, hermano. Ahora tenemos las mismas promesas y la misma herencia, hermano. Somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero la adopción no solo implica una declaración legal o forénsica, hermano, sino una transformación interna, hermano. Si fueres hijo de Dios, me amarías, dijo el Señor Jesucristo. Podemos decir, como lo declara Cantares 2, hermano. Cantares, capítulo 2, verso 3. Cantares 2, versículo 3. ¿Lo tiene, hermano? Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los mancebos. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto me fue dulce. Y su fruto fue dulce a mi paladar. ¿Es así Cristo en nuestra vida, hermanos? ¿Es Cristo sobre los deleites de este mundo, hermano? ¿Sobre las cosas pasajeras de este mundo, hermano? ¿Es Cristo nuestro deleite, hermanos? La evidencia no solo consiste en confesar palabras de amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Nosotros que quizás nos confesemos ser hijos de Abraham o hijos de Dios, ¿en verdad somos hijos de Abraham? ¿Somos hijos de Dios? O quizás nos encontramos engañados. O hermanos, que seamos confrontados y redarguidos por el Espíritu de Dios, hermano, a recordar nuestra ascendencia, hermanos, a recordar de dónde nos sacó nuestro Señor, hermanos, a recordar, hermanos, quién es nuestro Padre, hermanos, a ser fortalecidos a caminar por fe, hermanos, y amar la verdad de nuestro bendito Salvador, hermano, guardando sus mandamientos, hermano, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.